Mi nombre es Trilce Altamirano, soy la presidenta de la Asociación Púrpura en apoyo a las personas con epilepsia. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de hablar sobre la epilepsia y sobre lo que está pasando en Costa Rica con respecto a la epilepsia. Voy a hablarles un poquito la historia de cómo surgió la asociación. En el Hospital San Juan de Dios, en el año 2012, fue inaugurada la unidad de monitoreo y cirugía de epilepsia, que es un lugar especializado para valorar a los pacientes que necesitan se necesita ver si son candidatos a cirugía o no. Esta unidad era coordinada por el doctor Mauricio Sittenfeld en ese momento y él nos daba datos de que en el país había aproximadamente 35.000 personas con epilepsia, que es también un aproximado del 1% de la población de Costa Rica. Dice que de ellos el 30% sigue teniendo crisis constantes, a pesar de esos pacientes, sigue teniendo crisis constantes a pesar de los tratamientos que se les den. Los pacientes que tienen ese problema de que les dan fármacos y no pueden controlar sus crisis, les llaman que son pacientes con epilepsia refractaria o epilepsia de difícil control. El objetivo de la unidad de San Juan de Dios pues era valorar a estos pacientes y ver quiénes eran candidatos a cirugía de epilepsia y quiénes no. También en ese equipo de trabajo estaban, además del doctor Sittenfeld, una psicóloga clínica, la señora Susana Lara, que estaba trabajando con el resto del equipo de los técnicos en electroencefalografía y otras personas más. Ella le planteó al doctor Sittenfeld que ella veía que los pacientes que llegaban ahí necesitaban, aparte de la valoración que les hacían ellos, un apoyo más allá, que fuera psicológico y social, y que los cuidadores o los familiares de esos pacientes necesitaban mucha información y se sentían desolados porque no tenían a quién recurrir, no tenían apoyo. Entonces, en el año 2013, como en septiembre, se hicieron las primeras reuniones con los primeros pacientes y sus familiares. Siguieron haciendo reuniones y cada vez se sumaron más pacientes y más cuidadores. Entonces se estaba haciendo una cantidad de charlas anuales de alrededor de 10 y cada vez llegaba más gente. También se empezaron a hacer actividades de tipo recreativo, como la fiesta de Navidad o la celebración del Día Mundial de la Epilepsia, que es el 26 de marzo, que es lo que estamos celebrando hoy. Esas actividades recreativas le ayudaron mucho a la gente porque las personas con epilepsia generalmente pasan muy solitarias, encerradas en su casa. ¿Por qué pasan encerradas en su casa, pudiendo estar afuera? Porque hay muchos mitos en la sociedad y mucha discriminación social. Cuando una persona tiene una crisis convulsiva y cae en la calle, la gente no sabe qué hacer, todo el mundo se asusta, todo el mundo dice para qué salen si no debería estar en su casa, o si pasa en el colegio, o si pasa en la universidad. Entonces eso nos demuestra la ignorancia que hay con respecto a eso. ¿Por qué no podemos ser un poco más comprensivos y ver, esta persona tuvo una crisis, yo sé cómo ayudarla, la voy a poner de lado para que no se ahogue, le voy a poner un objeto debajo de su cabeza algo suave para que no se golpee, voy a esperar que pase la crisis y finalmente le pregunto a quién puedo llamar para que él vuelva seguro a su casa o llegue seguro a su trabajo. Eso en nuestra sociedad todavía no se da y es algo tan simple, pero nos falta mucha comprensión y nos falta mucha educación. Entonces, en este grupo que nos reunimos, le estamos dando información y educación a los pacientes, a los familiares de los pacientes, y también queremos ir más allá, a la sociedad costarricense en general, y por eso agradecemos tanto esta oportunidad que nos están dando, de crear conciencia en las demás personas de la sociedad, que además creen que ellos, ni en su familia ni a ellos, nunca les va a dar epilepsia, pero la epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida. En el grupo tenemos personas que nacieron con epilepsia, otras que les empezó en la niñez, otras que les empezó en la adolescencia y otros que ya siendo adultos de 50 años o más les apareció la epilepsia.
Entonces, nunca nos sintamos libres porque de este padecimiento y pensar que eso a mí no me va a pasar. A cualquiera le puede pasar en cualquier momento. Después de esas reuniones y de que el grupo fue creciendo, entonces un día conversando dijimos, bueno, ¿por qué no formamos una asociación de pacientes y familiares de pacientes? Ya nos habían dado bastante capacitación, muchas charlas en el Hospital San Juan de Dios sobre la epilepsia, sobre fármacos, sobre cuestiones psicosociales, sobre primeros auxilios, muchas charlas de distintos temas. Y dijimos, bueno, si nosotros queremos ir más allá del paciente y de la familia, entonces tenemos que hacer una asociación y buscar cómo ayudar a estas personas de la sociedad en general, dándoles información sobre un tema tabú del que poco se habla. Entonces, decidimos un día formar la asociación y comenzamos a trabajar en eso. Fue difícil porque los trámites legales y burocráticos pues son grandes. Además no teníamos mucho dinero o no teníamos ningún dinero para empezar, pero bueno, comenzamos y lo logramos a principios del año 2017. Quedó inscrita la asociación y formalmente, funcionando formalmente. La asociación ha venido trabajando, hay algunos proyectos que nos han quedado coartados por razones en los últimos años y que queremos retomar, pero bueno, que es ir a las escuelas y colegios y conversar con los estudiantes y con los maestros, porque ahí es donde creemos que se debe comenzar a dar información, además de los medios de prensa, por supuesto. Este objetivo no lo hemos logrado porque, bueno, en los últimos años hubo algunos problemas, como una huelga que hubo en el sector educativo, ahora la pandemia, todo esto ha jugado en nuestra contra, pero el proyecto sigue ahí pendiente y creemos que es muy importante. El grupo de pacientes ha ido creciendo y entonces pues hemos ido buscando formas para poder ir llegando a otras personas, y por el momento pues esta oportunidad que ustedes nos dan es una oportunidad muy importante. Voy a hablarles de algunos mitos. Uno de esos mitos es: el paciente con epilepsia no puede estudiar. Es un mito. El paciente con epilepsia puede estudiar. Que podría ser que algún medicamento lo ponga un poco lento o le dé un poco de sueño, sí, podría ser, pero eso no quita que pueda estudiar. Que el paciente con epilepsia no debe practicar ningún deporte porque es peligroso y porque le van a dar más crisis. Si el paciente está controlado con su neurólogo, puede perfectamente hacer deporte. Puede jugar con otros niños, puede jugar con otros muchachos, puede hacer una vida normal. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el paciente se incorpore, o la persona se incorpore a la sociedad, y que deje de ser paciente y empiece a ser una persona más de la sociedad con los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano. El derecho a estudiar, el derecho a tener amigos, el derecho a divertirse, el derecho a trabajar, el derecho a poder formar una familia, el derecho a amar y ser amado, el derecho a respetar y a ser respetado. Esos son derechos muy importantes que la sociedad muchas veces nos niega a los pacientes con epilepsia, y esa es la lucha que estamos dando. No es algo tan difícil, pareciera sencillo, pero los mitos que hay son muy fuertes. La gente también piensa que las personas con epilepsia, por ejemplo, no tienen capacidad suficiente para estudiar carreras en la universidad. Pueden estudiar cualquier carrera, la que deseen, siempre y cuando reciban su tratamiento, cumplan con su tratamiento y estén las crisis controladas. Mientras las crisis no estén controladas, el paciente debe hacer su mejor esfuerzo por controlar sus crisis, sus familiares también. Ahora, hablando de familiares, la familia a veces se agota porque mientras las crisis se controlan, o la primera vez cuando le dicen a alguien su hijo tiene epilepsia, o su mamá tiene epilepsia, o su tío tiene epilepsia, es un golpe muy fuerte, y entonces a veces la gente no sabe qué hacer. Ahí estamos nosotros, la Asociación Púrpura. Tenemos una página en Facebook donde pueden visitarnos, y ahí vamos poniendo información.
También hay un número de teléfono al que pueden escribirnos por medio del WhatsApp y nosotros devolvemos la llamada y atendemos apenas podamos, porque sabemos que el impacto de la noticia y el no tener suficiente información deja a la gente desolada. No sé qué hacer, a dónde ir, no quiero contar esto. Bueno, aquí estamos en la Asociación Púrpura para ayudar. También tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Familia Púrpura, donde las personas que lo deseen pueden integrarse y formar parte de ella. Ahí es un grupo de amistad, de camaradería, de información y de ayuda, de consejos que nos podemos dar de paciente a paciente o de familiar a paciente. Y además, pues queremos en algún momento ver de qué manera se atiende a alguna parte de la población con epilepsia, que no es la mayor, pero que sí tiene dificultades. Hay una parte de esa población, dijimos al inicio, que no logra controlar su epilepsia nunca, ni con medicamentos, ni de ninguna manera. Esas personas en este momento no son consideradas por la legislación costarricense ni por los reglamentos de la caja como personas que puedan tener acceso a una pensión. No son consideradas como personas con discapacidad. Sin embargo, ese tipo de personas, ese mínimo de personas con epilepsia que no logran controlar sus crisis, sí deberían tener derecho a una pensión y es parte de los objetivos que nosotros tenemos planteados. No hemos comenzado esa lucha, pero queremos darla. Sabemos que la mayoría de los pacientes con epilepsia podemos trabajar, podemos hacer vida normal y eso es lo que queremos. Pero también sabemos que hay una parte mínima de la población que no lo logra ni con el mejor tratamiento que hay en el país. Entonces también hay que pensar en ellos. Realmente ahora, este 26 de marzo, no estamos celebrando la epilepsia, estamos celebrando la posibilidad de expresarnos, celebrando que podemos pedir respeto, celebrando que podemos organizarnos y celebrando que muchos podemos con la frente en alto decir, tengo epilepsia y no me avergüenzo, tengo epilepsia y no permito que me hagan bromas de mal gusto. Muchas gracias por este espacio y es muy importante para la asociación y esperamos que para muchas familias que están viviendo situaciones en este momento dolorosas sientan un apoyo con nosotros. Muchas gracias.